Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día y todo lo que dejó la fecha FIFA de eliminatorias de cara a la Copa del Mundo que ya viene, la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Una fecha que para la Argentina fue realmente importantísima porque se consiguió un empate en Venezuela en un partido imposible, como lo dijo Scaloni después de ese encuentro, porque la cancha estaba inundada de agua, los pases no podían llegar a destino, todos se cortaban, todos eran mucho más cortos de lo que los jugadores pensaban y eso hizo que la Argentina no pudiera desarrollar su juego, que sin embargo creció con una variante táctica que le habíamos preguntado al entrenador con el ingreso de Valerdi. La Argentina de esa manera tuvo 3 centrales, pero se acomodó mejor en el partido y a partir de allí tuvo varias situaciones como para ganarlo, pero no lo pudo hacer y el empate valió mucho porque después, ante Bolivia, tuvo una noche mágica, una actuación espectacular de Leo Messi, que fue el gran conductor de un equipo que durante todo el partido respetó al rival y al deporte. Convirtió 6 goles porque con el encuentro definido nunca desaceleró. Ganaba 3-0 en el primer tiempo, mantuvo la presión en el segundo y en los últimos 10 minutos aceleró para convertir los otros goles. Ya estaba 4-0 el partido, pero como para marcar la distancia entre uno y otro equipo y además seguir haciendo lo que debe hacer el equipo argentino, que es ganar y dar todo hasta el final. Una eliminatoria que tiene ya muchos realmente resultados sorpresivos, pero que vamos a seguir desarrollando aquí en Universo Deportivo. Además, por supuesto, tenemos la visita o la gira, mejor dicho, de los Pumas y la visita el año que viene de Inglaterra con un año plagado de rugby y claro está también el invitado del día para hablar de boxeo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Nacimos en 1904, en épocas de toldos amarillos y azules. Crecimos deambulando por los barrios hasta llegar a Villa Crespo, nuestro lugar en el mundo, el lugar del cual nunca nos vamos a ir. En Atlanta vivimos los momentos más lindos y también los más tristes, y aprendimos que nunca, pero nunca nos dejamos de levantar. Los de Atlanta vamos siempre para adelante. Así lo manda nuestra historia. Atlanta es el barrio y sus murales, la orquesta y la murga, rock and roll al palo y Pugliese y el tango. Atlanta y su historia con los Grigol, Artime y Cano, Gómez Boglino, Bonet y los Melli Soriano. Con el Pepe, el Ñato y el Chucky. Atlanta es el club, con pibas y pibes haciendo deporte y creciendo. Atlanta es nuestro papá, nuestra mamá, nuestra familia y el primer beso. Atlanta es el león, vibrando y contagiando pasión desde el campo de juego para dar vuelta un partido sobre la hora. Feliz aniversario, Atlanta. Ya van 120, los primeros 120. Y sí, obvio que vamos por muchos más.
Fue parejo, un partido sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera... Es la misma, la valoración es la misma habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No fue... No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva. 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios. Diego Morilla es uno de los autores, junto a Carlos Irusta y Ernesto Cherkis Fialo, de esta antología de los mejores combates que tuvo el boxeo argentino, de las mejores peleas y sobre todo de los pugilistas que son legendarios también, porque algunas peleas se ganaron y otras se perdieron. El caso de Luis Ángel Firpo, quizás emblemático combate que dio puntapié inicial a la gran historia del boxeo argentino y que Diego lo cuenta aquí en el libro junto a estas dos maravillosas plumas. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo nace un poco la historia de este libro? Este libro nace con una reunión casi fortuita con los editores de Penguin Random House. Fui a proponerles algunas ideas, a charlar, a ver qué se podía hacer. Ellos estaban interesados también en trabajar con algo de boxeo, ya que tienen mucho fútbol y el boxeo no estaba muy representado. Y surgió la noción de que ya se venía el aniversario. Esto fue hace un año y medio más o menos, los 100 años del boxeo argentino. Ellos querían hacer una antología de notas, de grandes coberturas. Yo les hablé de hacerlo focalizado en peleas puntualmente. Yo ya tenía un par de notas para mostrar, que afortunadamente ganaron algún premio en Estados Unidos y se habían publicado. Y surgió la idea, la armamos, invitamos a Carlos, a Cherkis, empezamos a trabajarlo y enseguida se generó, porque son peleas que ya hemos, tanto ellos dos como yo, la hemos relatado, la hemos contado verbalmente, escrita en muchísimas ocasiones, la hemos conversado con colegas, y era solamente cuestión de reformularlas con este formato, con el formato de lo que sería no ficción creativa, o sea, una cosa que sucedió realmente, que no es ficción, pero relatada de un modo con visión literaria, como un cuento, como una cosa que es llevadera para el lector y que tenga ese interés que lo lleve a seguir leyendo y seguir interesándose por los personajes de la pelea, ¿no? Sí, porque la pelea de Firpo Dempsey tiene mucho de leyenda, ¿no? Y que hay que contar y que hay que investigar, porque fundamentalmente nos hemos criado, ¿no?, con esa fecha, el 14 de septiembre del 23, que se vino encima el aniversario número 100, pero que además requería, si se quiere, una mirada más, ¿no?, una lupa más puesta sobre esos tiempos. Seguro que sí, y sobre todo es en lo que sucedía alrededor y lo que sucedió un poquito antes también. Sí. ¿No? Toda la gente piensa que Dempsey era el gran campeón, el pináculo de su fama, y Dempsey venía de la nada. Pero Dempsey venía de un fracaso económico y no tanto deportivo, pero una defensa donde se hizo en el pueblo de Shelby, Montana, que casi se funde el pueblo por el proyecto ese que falló, de llevar esa pelea allá. Y Firpo venía de hacer una pelea que aún hoy sigue siendo, creo, la pelea más taquillera de la historia, en la que no hubo un título en juego. O sea, peleó ante 80.000 personas, ante Jess Wheeler, que era el campeón al que le ganó Dempsey. Y le ganó sorpresivamente. Todo el mundo esperaba que gane Wheeler para que hagan la revancha, y Firpo lo noqueó en el 9º round. Eso se pierde, no se puede perder una cosa así, digamos. Y el hecho de que Nueva York y Buenos Aires eran las dos ciudades que más inmigrantes recibían, y que todo ese empuje, toda la inspiración que genera un evento de esta naturaleza para un país, para una masa trabajadora de gente que
ve eso y dice, este país puede... Sí. Bueno, todo eso también había que contextualizarlo y expresarlo. Y me parece que lo logramos con todas las peleas. Diego, me piden una pausa técnica y seguimos la charla con Diego Morilla, aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Aquí abrimos esta ventana, como siempre, para presentar lo más importante del fin de semana, y esto tiene que ver con la fecha FIFA de eliminatorias.
Seguimos la charla con Diego Morilla aquí en Universo Deportivo. Pensaba, Diego, un poco esto que hablábamos antes del corte, ¿no? La relación intrínseca que se arma entre dos pugilistas. Porque además los dos son conscientes de que están arriesgando mucho y hay un respeto que a veces no existe en otros deportes, ¿no? El boxeador, aunque le gane con facilidad y por nocaut muy rápidamente a otro pugilista, lo respeta muchísimo porque sabe del coraje y la valentía que está poniendo. Sí, cada uno de ellos lo vivió en su momento. Para llegar a una instancia como las que están expresadas en este libro, ellos mismos tuvieron que superar a otros boxeadores y ver cómo esas derrotas les afectó y cómo lo han vivido ellos. Entonces le tocó estar del lado del vencedor y saben el esfuerzo que lleva. Entonces, digamos, darle el respeto al otro les resulta quizá más fácil. El boxeo ofrece esa cosa inapelable, no hay una posibilidad de lograr un punto más, un punto menos de una cosa a la otra. En un knockout no hay apelación posible y bueno, ese respeto es inescapable, digamos. Lo bueno del libro es que trae boxeadores de todas las épocas. Y yo creo, y se lo decía Carlitos y cuando lo vea a Cherkis, dentro de todo ese paquete de boxeadores hay uno que es indiscutible, que es Carlos Monzón, que por ahí no es el ídolo, digamos, de las masas, pero que fue el más respetado, si se quiere, ¿no? Sí, el más visible en una época muy grande del boxeo en Argentina y sobre todo el peso mediano que venía de una época estelar con dos boxeadores grandes como Nino Benvenuti y Emil Griffith, que tuvieron una trilogía muy importante, que el ganador se perfilaba como uno de los 10 mejores de la historia sin ningún problema, quizás los dos, y llegó Monzón y los noqueó a los dos, o sea, en pelea y revancha, o sea, 2 veces cada uno, le ganó por puntos un par y bueno, a Griffith después lo noqueó, o sea, las de Benvenuti fueron tremendas. Las de Benvenuti fueron increíbles. Yo sigo viendo ese primer video de la primera pelea esperando que la cabeza de Benvenuti no vuelva, porque parece que se va por es terrible la potencia y lo que... Y la segunda fue definitiva. La segunda fue... Pero fue muy dominante en una época bastante visible del boxeo, donde había muchísimo... Donde el boxeo empezaba a tomar dimensión internacional en serio. Ya había la época de que cada país logró su primer campeón, ya había pasado, y ahora ya habían campeones en movimiento en todas las divisiones. Fíjate que, por ejemplo, para el caso de la revista Ring, donde yo trabajo, los campeones mundiales en el año, creo que 74, el único campeón mundial estadounidense era Muhammad Ali. Claro. El resto eran John Conte de Inglaterra, Galíndez también estaba ahí, Monzón. En los pesos chicos ni hablar, ya empezaban los asiáticos. Ya empezaban los asiáticos y los mexicanos a dominar. Una época en la que el boxeo explotó internacionalmente con la televisión y con los medios a un nivel muy alto, y Monzón estaba ahí dominando durante 7 u 8 años sin parar, ¿no? Obviamente es una figura excluyente. Y la elección de Cherkis de esa pelea, porque la eligió él, sorprendió a muchos, porque muchos dirían, bueno, tendría que haber sido la de Benvenuti. Claro. Pero esa pelea tiene una historia mucho más rica. O sea, es la pelea donde Monzón se separa de Tito Lecture, se junta con gente nueva, se empieza a separar de Susana, el gran romance que dominó la década del 70, empieza a decidir retirarse, por qué se retira, que el retiro de Monzón es un punto muy grande de su carrera. Son muy pocos los boxeadores que se retiraron y no volvieron. Y se retiraron invictos como campeones también. Claro, ¿no? Entonces, esa historia tiene mucha más riqueza que la pelea de Benvenuti, que quizás tiene una historia importante, pero esta tiene mucho más elementos, ¿no? La de Loche y Fuji creo que es la pelea, si bien Loche tuvo peleas estelares en el Luna Park y convocaba a muchísima gente, pero ese triunfo es quizás su combate más llamativo y que está por encima de todo, ¿no? Mira, en este momento está pasando mucho con Loche Fuji y con Castro Jackson. En la era de YouTube y de los memes en video, los pequeños videitos de TikTok y de Instagram, los están rescatando y los está conociendo muchísima gente que no deja de sorprenderse con lo que ven. La gente del boxeo está redescubriendo a Loche en el exterior. Yo que tengo la suerte de leer en inglés y leo mucho, hay artículos continuamente
describiendo esa pelea, analizando el video, analizando el estilo de Loche, y la gente se queda maravillada con cómo puede ser que este hombre no sea más conocido todavía. Claro, claro. Te doy un ejemplo. En la revista de Ring trabaja un corresponsal que se llama Lee Groves, que también su trabajo principal es ser estadístico, hacer las estadísticas de CompuBox. Ajá. Los que vieron una pelea de HBO, que al final de cada round dice golpes tirados, golpes errados, golpes conectados, eso lo hace este muchacho. muchacho con una computadora, cada dedo es un golpe y lo va anotando. Bueno, para hacer sus notas, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Mohamed Ali en números, donde hace las tarjetas de CompuBox de todas las peleas de Mohamed Ali. Vos podés ver cuántos golpes tiraba Mohamed Ali por round. Y era bastante intocable, ¿no? Tenía una defensa impecable, pero él lo hizo, todas las peleas que están en video las hizo completas. Me llamó para pedirme más peleas de Loche, porque me dice, mira, estoy haciendo un artículo con los números de CompuBox de Loche, y no tiene ningún sentido, son récords, baten récords, pero por muchísimo. Campo de distancia. O sea, por ejemplo, la pelea de Loche Fuji, la cantidad de golpes conectados de Fuji hasta el cuarto round es 0. ¿En serio? O sea, si CompuBox hubiese estado trabajando esa noche, tocó. Fuji diría, golpes tirados, 50, 30, 40, golpes conectados, 0. No hay ningún registro. El número anterior era 5 golpes tirados y 1 conectado, un boxeador que se durmió. Pero Loche era un fenómeno. Y que haya hecho eso en una pelea en el extranjero, en la única pelea que entrenó como la gente, como para pelear, porque no entrenaba, fumaba, dormía antes de las peleas, era la antidisciplina, es fantástico, es realmente una historia. Sí, Carlitos me dijo que lo ponía en el primer lugar de la historia del boxeo argentino, ¿no? Como fenómeno, como boxeador fuera de lo común, es realmente extraordinario. Si no está más alto es porque es lo opuesto a lo que la gente espera. Es la antiviolencia, es la anti... Claro, la gente generalmente, yo le decía alguna vez al chino Maidana, y ahora hablamos de él, que la gente va a buscar el knockout, en general, ¿no? El público de boxeo lo que más le gusta es ir a ver el knockout. Claro. Por eso, bueno, le gustaba el chino, como tantos noqueadores, ¿no? Claro, sí, el chino, bueno, qué decir de él, un tipo que... Volvamos a CompuBox. Según CompuBox, el tipo que más piñas le metió a Mayweather fue él. Claro. Que más piñas conectó. Fue uno de los que más tiró también. Claro. Pero ahí está, digamos, en esa estadística está la ética del laburante, del tipo que prepondera por exceso de voluntad y por laburar y ponerle el lomo a las cosas. No espera, no especula nada. El tipo sale a tirar con todo. Esa es la elección del chino Maidana como boxeador. Cada uno de ellos tiene una correlación con un personaje quizás hasta del ser nacional, ¿no? Está el porteño fanfarrón y charlatán, que es Ringo Bonavena, el salvaje, el indio de Santa Fe que viene con Monzón, la viveza criolla y la vagancia, digamos, la ley del menor esfuerzo llevada al paroxismo, el Loche. Maidana es eso, el laburante que gana por laburar más. Cuando le dice laburó 1 hora y laburó 1 hora y media, y tira piñas y tira, y así se enfrentó al mejor del mundo de su momento, y fue el que más cerca estuvo de ganarle y el que más golpes le conectó, y se llevó un respeto que también crece con el tiempo. Es increíble cómo la gente en las redes sociales, cada vez que se habla de él, se habla con una reverencia y con un respeto enorme. Sin duda. La gente lo recuerda como alguien que se quedó con ganas de verlo más, porque se retiró bastante joven. Claro que sí. Gracias, Diego. Un placer. Diego Morilla, en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de fútbol, vamos a analizar el desarrollo ya final del torneo de ascenso de la Primera Nacional, también lo que tiene que ver con la Liga Profesional de Fútbol y también las finales de la Copa Libertadores de América, las semifinales que están a la vuelta de la esquina. Por eso lo invitamos a seguir como siempre aquí en Universo Deportivo. Y además, por supuesto, toda la actividad que hace al resto de las disciplinas, como siempre, aquí en el programa. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.